Yo creo que hay una grandísima aprensión en el gobierno acerca de lo que significaría un cambio de dirección de las políticas económicas. Es difícil saber exactamente cuáles son las razones, pero hay algunas posibles explicaciones. La pérdida de poder, la pérdida del control sobre los actores, las dificultades para justificar los errores cometidos y la necesidad de una corrección, las preocupaciones acerca de las consecuencias de corto plazo que eso puede tener en términos políticos, el bajo capital político que se tiene para enfrentar este tipo de decisiones, o finalmente la ausencia de un conjunto de soluciones en el gabinete económico para enfrentar este tipo de dificultades. Quizás sea alguno de estos elementos, quizás sea una combinación de estos elementos. Digamos, dos cosas. Uno, ¿de qué tamaño es esa recuperación? Porque ha habido una recuperación relativamente pequeña en los precios, en una producción que ha tenido una caída. Y lo segundo es, ¿qué podemos hacer con las divisas? Y el gobierno al menos tiene tres usos para esas divisas: pagar la deuda externa, importar, o utilizarlo para para cualquier otra cosa que pueda utilizarse, que fortalezca la economía, para tener una mejor base para hacer un cambio en la política económica o para cualquier otra cosa. Lo cierto es que todos esos usos compiten entre sí, de qué va a pasar este año y qué va a pasar, por ejemplo, con la producción de PDVSA, pues depende de eso. Si el dinero se gasta en recuperar la producción de PDVSA, bueno, queda menos dinero disponible para otras cosas. Si se gasta en importaciones para productos terminados, pues una vez que se consuma eso, vamos a tener que buscar unos dólares adicionales y tenemos el problema de PDVSA y de esto. Porque, ¿cuál es la variable de ajuste para el venezolano cuando no tiene ingresos? Bueno, comer diferente, comer peor, vivir en unas condiciones de inseguridad, vivir en unas condiciones sociales subóptimas. ¿Cuál es el tipo de decisiones que esta situación obliga? Bueno, que niños vayan a dejar de estudiar, que se coma menos, que se coma de peor calidad, que no se tomen cuidados de salud adecuados, y eso puede generar una situación de daños que son permanentes. Yo creo que, fíjate, a mí me parece revelador la memoria y cuenta del presidente que fue presentada ante el TCJ en enero. Y había dos cosas que yo creo que son elocuentes. Una era que indicaba que en algún momento se tuvo que hacer un gran esfuerzo para salvar el gobierno de la crisis que estaba viviéndose. Y lo segundo era que la gestión se caracterizaba por ir enfrentando los problemas día a día. Y yo creo que ambas cosas son reveladoras, porque justamente estamos en una situación en la cual lo que necesitamos es que se salve el país y los venezolanos y la economía, y no solamente el gobierno y en el sentido político del gobierno. Y lo segundo es que justamente tenemos que superar también la gestión del día a día. Nosotros tenemos que empezar a finalmente a salir del corto plazo y empezar a tomar medidas de un cambio estructural en la dinámica de funcionamiento de la economía. Si seguimos haciendo las mismas cosas, pues vamos a tener los mismos resultados. Entonces, ¿qué ha pasado en estos primeros meses del año? Pues lo mismo que pasó en los primeros meses del año del 2015, del 2016, en los últimos 3 años, que es que no se toman medidas, acciones económicas, no se reconoce la gravedad de los problemas, y pareciera que la política económica y las políticas públicas están orientadas más a la gestión del día a día que a reconocer y atender los problemas que nos están afectando a todos.